Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nelson Álvarez Capote, especialista en primer grado y segundo grado de ortopedia y traumatología, perteneciente al Hospital Iván Portondo, provincia de Artemisa, Cuba. En el día de hoy hablaremos sobre la fractura del tercio distal del radio, más conocida dentro de ella, la fractura de Cole. La fractura de Cole fue descrita por Abraham Cole en 1814, el cual fue un cirujano y profesor de anatomía. Con la edad de 29 años fue profesor de la Real Academia de Cirujanos de Islandia. Como concepto podemos decir que la fractura de Cole es una fractura del tercio distal del radio, en el cual es una fractura en extensión extraarticular de trazo transversal que ocurre a 3 o 4 centímetros de la articulación radiocarpiana, que en ocasiones está asociada a una fractura del estiloide cubital, donde este fragmento distal tiene un desplazamiento típico, el cual se desplaza en sentido dorsal proximal, lateral o radial, o como se conoce como aducción radial. Es la fractura más frecuente en que nos acude a nosotros los traumatólogos en el cuerpo de guardia. Se ve generalmente en femeninas, sobre todo en pacientes mayores de 40 a 50 años. El mecanismo de producción en este tipo de fracturas generalmente son de dos tipos, por trauma directo o trauma indirecto. El traumatismo directo es muy raro y se provoca generalmente por un trauma a nivel del tercio distal del radio que provoca el desplazamiento típico del fragmento distal del radio. La más frecuente es el mecanismo indirecto, en el cual se produce con una caída, con la palma de la mano apoyada, lo cual, encontrándose esta en extensión, al apoyar se queda sometida a una presión longitudinal que hace aumentar la extensión de la mano y tracciona los ligamentos causulo-ligamentosos, y con esto que provoca la fractura del radio en la cortical anterior. Las manifestaciones clínicas: se recoge el antecedente de una paciente, generalmente del sexo femenino, mayor de 40 a 50 años de edad, que refiere a haberse caído de sus pies apoyándose con la palma de la mano, encontrándose en extensión, donde le comienza intenso dolor, la impotencia funcional y una deformidad característica a nivel de la muñeca. A la inspección podemos observar que la paciente llega con una actitud típica de lesionado del miembro superior, conocida como actitud del sur, que no es más que es la mano lesionada apoyándose en la palma de la mano sana, con una ligera inclinación del tronco hacia el lado afecto. Además que se puede observar en vista lateral una deformidad en dorso de tenedor que le da el desplazamiento dorsal del fragmento distal, una deformidad en bayoneta, donde el fragmento, por la aducción de este fragmento, una aducción radial, podemos encontrar en una tensión de la parte de lo que es los extensores de los dedos, así como el primer y segundo radial, donde se ven que están tensos y prominentes por debajo de la piel. Esto lo provoca por el desplazamiento dorsal de este fragmento, que es conocido como el signo de los radiales. A la palpación podemos observar dolor, crepitación ósea e impotencia funcional absoluta. Podemos determinar que los detalles anatómicos sobre el estiloide radial y cubital, vemos un paralelismo, no estar en condiciones normales, donde el estiloide radial es más distal, alrededor de 1.5 centímetros, más distal que el estiloide cubital. Es importante en el examen físico tener presente la parte neurovascular, ya que este tipo de lesiones generalmente están acompañados por lesiones del nervio mediano y arteria cubital y radial. El examen complementario, el diagnóstico se hace a través del antecedente, el examen físico y el examen complementario. El que nosotros utilizamos generalmente es estudio radiográfico de muñeca en vista anteroposterior o vista lateral, que donde podemos observar la pérdida de continuidad ósea, así como el desplazamiento típico del fragmento distal de radio. El tratamiento, generalmente este tipo de fractura, el tratamiento es conservador bajo una reducción
bajo anestesia general, colocando el paciente. ¿Cuál es la maniobra de reducción? Es colocando el paciente en una mesa en decúbito supino, donde el miembro afecto queda por fuera de ella, con una flexión de codo y hombro a 90 grados, donde el antebrazo queda paralelo con la superficie del piso, el médico agarrando por los 4 dedos de la mano del miembro afecto y con la otra mano en la eminencia tenal apoyando el pulgar sobre el fragmento fracturado. Un ayudante hace una contratracción y entonces el cirujano hace una tracción longitudinal para quitar el cabalgamiento del fragmento fracturado. Se le realiza a la vez una flexión dorsal para afrontar las corticales laterales, después flexión palmar para afrontar las corticales anteriores y una desviación cubital, ya que este fragmento está en aducción. Y entonces en esa posición se coloca una férula antibraquial alrededor de 3 semanas. Después de haber hecho la reducción, se le manda un estudio radiográfico donde podemos ver que la reducción fue correcta. Una vez pasados los 21 días de este tipo de inmovilización, se retira esta inmovilización y se pone en una inmovilización en posición funcional de 3 a 4 semanas más. A la vez, en esta etapa se ha visto buenos resultados con el tratamiento de fisioterapia, sobre todo campo magnético, que estimula a la consolidación ósea. Es necesario explicarle a los familiares, a la vez que estén inmovilizados y sobre todo a los pacientes, que el miembro debe estar elevado, debe moverse todas las articulaciones que no se encuentren sometidas en la inmovilización. Con esto disminuimos el edema y así disminuimos el dolor provocado después de la manipulación y de la fractura. Ya en esta etapa, los pacientes generalmente no tienden a tener complicaciones, aunque la complicación más frecuente que tiene este tipo de fractura es la atrofia ósea de Sudet, aunque se puede ver retardo de la consolidación muy raramente. Una consolidación viciosa, se puede ver ruptura sobre todo del extensor largo del pulgar, pero la complicación más frecuente que presenta este tipo de fractura es la atrofia ósea de Sudet. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido esta ponencia.